Mi nombre es Diana, soy colombiana y vivo en San Antonio, Texas. La vida aquí ha sido muy diferente a lo que imaginé cuando llegué. Hace algunos años, pensé que ya tenía todo lo que una mujer de mi edad podía desear, una carrera estable como profesora de ciencias, una vida tranquila, y la sensación de que mi camino estaba más o menos claro. Pero, como a veces sucede, el destino parece tener otros planes. No sé si debería contar esta historia, pero hay algo en mí que siente que debo hacerlo. Quizás sea el hecho de que nunca imaginé que una experiencia como esta me afectaría de la manera en que lo ha hecho. Nunca pensé que, a mis 52 años, me encontraría en una situación tan compleja y emocionalmente intensa. Siempre creí que los problemas amorosos pertenecían al pasado, a una época en la que era joven, impulsiva, y creía que lo sabía todo. El tiempo pasa y, aunque mi vida ha sido mayormente tranquila, hubo un momento en que todo cambió. Mi matrimonio, que una vez fue la fuente de mi felicidad, se desmoronó cuando mi esposo Juan perdió el interés en todo lo que nos unía. Fue difícil aceptarlo, pero decidí no dejar que eso me consumiera. No tuvimos hijos, y quizás por eso la soledad se siente más intensa ahora. Sin embargo, no puedo decir que mi vida ha sido vacía. He conocido a personas maravillosas, algunos amigos que me han acompañado en los momentos más duros, y, aunque no lo esperaba, también he tenido encuentros románticos. Todo comenzó de manera inesperada. Desde hace años, trabajo como profesora en una universidad aquí en San Antonio. Me encanta enseñar, compartir lo que sé y ver cómo los estudiantes crecen, se transforman y descubren su propio potencial. Sin embargo, este semestre me asignaron una clase de primer año, algo que no había experimentado antes. Los estudiantes de primeros semestres son diferentes, llenos de energía, de curiosidad, pero también de cierta rebeldía que no siempre es fácil de manejar. Uno de esos estudiantes es Daniel. Desde el primer día que lo conocí, supe que sería un reto. Él es de esos chicos que buscan llamar la atención constantemente, siempre desafiando las normas, con una actitud que me hacía cuestionar qué lo motivaba realmente. A pesar de todo, había algo en el que me intrigaba. Tal vez era su inteligencia oculta detrás de esa fachada de irreverencia, o tal vez era el hecho de que, a pesar de ser problemático, demostraba tener un gran potencial. Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrada y agradecida de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti. Las primeras semanas fueron un desafío. Cada clase con Daniel era una batalla entre mantener el orden y tratar de canalizar su energía de manera positiva. Había algo en su mirada, algo que me hacía pensar que detrás de todo ese comportamiento había algo más profundo. Pero nunca imaginé lo que estaba por venir. Las semanas pasaban y, aunque las clases seguían su curso, noté que algo en la actitud de Daniel comenzaba a cambiar. No era tan desafiante como al principio, pero aún conservaba ese aire rebelde que lo hacía destacar del resto de sus compañeros. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue su rendimiento académico. Daniel, que siempre decía no entender los ejercicios y que se distraía con facilidad en clase, comenzó a obtener calificaciones sobresalientes en los exámenes. Era evidente que tenía un gran potencial, pero me desconcertaba la dualidad de su comportamiento. En público, seguía siendo el chico alborotador que desafiaba las normas, pero en privado, a través de su trabajo, demostraba una inteligencia que me intrigaba cada vez más. Decidí que tenía que hablar con él directamente. Quizás entender qué estaba sucediendo podría ayudarlo a enfocarse y evitar más problemas. Después de todo, yo creía firmemente que mi responsabilidad como profesora no era solo enseñar la materia, sino también guiar a mis estudiantes en momentos difíciles. Sabía que, de alguna forma, había algo más detrás de su actitud desafiante. Lo llamé para que hablara conmigo en mi despacho después de clase. Cuando llegó, noté que estaba nervioso, algo que no era común en él. Nos sentamos frente a frente, y comencé a hablar suavemente, intentando no hacerlo sentir presionado. Daniel, me he dado cuenta de que tienes un gran potencial, le dije, observando cómo evitaba mi mirada al principio. Pero también he notado que algo parece estar distrayéndote, y no puedo ayudarte si no sé qué es.
¿Qué está pasando? Para mi sorpresa, Daniel no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, como si estuviera luchando con algo internamente. Sus manos estaban entrelazadas sobre sus rodillas, y por primera vez desde que lo conocí, lo vi vulnerable. Fue en ese momento cuando levantó la mirada y me habló, su voz apenas un susurro. Profesora, no es que no entienda la clase. Es que, hizo una pausa, visiblemente incómodo. Todo este tiempo, he estado actuando de esa forma porque no sabía cómo manejar lo que siento. Su confesión me tomó completamente por sorpresa. Nunca hubiera imaginado que detrás de toda su actitud desafiante, había un joven que simplemente no sabía cómo lidiar con sus emociones. Mi instinto me decía que debía manejar la situación con mucho cuidado, especialmente por la naturaleza de lo que estaba por decirme. No sé cómo decirlo sin que suene extraño, pero desde el primer día, continuó. He sentido algo por usted. Y no sabía cómo manejarlo, así que actuaba de manera desafiante. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Daniel estaba confesando algo que yo nunca hubiera esperado. Sentí una mezcla de sorpresa, responsabilidad, y una extraña sensación de incertidumbre. No quería que se sintiera avergonzado por sus emociones, pero también sabía que había una línea que debía mantener, tanto para su bienestar como para el mío. Mientras procesaba las palabras de Daniel, sentí que el ambiente en el despacho se volvía más tenso, pero al mismo tiempo, había una honestidad en su confesión que no podía ignorar. Sabía que, como profesora, debía mantener mi posición profesional y responsable. Daniel era joven, probablemente confundido, y no quería que esto complicara más su vida, ni mucho menos la mía. Decidí que lo mejor era responder con calma y comprensión. No quería que se sintiera avergonzado o rechazado, pero también era crucial dejar claro que había límites que no podían cruzarse. Daniel, dije, con una voz suave pero firme, agradezco que te hayas abierto conmigo. Sé que lo que sientes puede parecer confuso y complicado, pero debes entender que mi papel como profesora es guiarte y ayudarte a crecer como persona, no solo en lo académico, sino también en lo personal. Lo que sientes ahora puede ser parte de un proceso que estás viviendo, y es normal que a veces nos sintamos atraídos por personas que admiramos. Pero es importante que aprendamos a manejar esos sentimientos de una manera adecuada. Mientras hablaba, veía cómo sus ojos se llenaban de una mezcla de alivio y confusión. Sabía que era importante no hacerle sentir que lo estaba juzgando, pero también era necesario que entendiera que su comportamiento en clase y fuera de ella debía cambiar. No podíamos permitir que sus emociones controlaran sus acciones de una manera tan destructiva. Lo que quiero que entiendas es que estoy aquí para ayudarte, no para juzgarte, continué. Pero debes ser consciente de que existen límites, y estos son esenciales para que puedas desarrollarte de la mejor manera posible. Si alguna vez necesitas hablar de lo que sientes, siempre estaré aquí para escucharte, pero lo que sea que estés experimentando ahora, no debe afectar tu rendimiento ni la manera en que te comportas en clase. Daniela asintió lentamente, como si estuviera asimilando cada palabra. Por primera vez desde que lo conocí, no veía al chico desafiante que intentaba imponer su presencia con rebeldía. En su lugar, veía a un joven confundido, buscando respuestas en un mundo que probablemente le parecía mucho más grande de lo que podía manejar. Hubo un largo silencio después de mi respuesta. Él parecía estar reflexionando sobre lo que le había dicho, y yo me sentía aliviada de haber manejado la situación con el cuidado que requería. Sabía que cualquier palabra equivocada podría haber empeorado las cosas. Lo entiendo, profesora, dijo finalmente, con un tono más tranquilo. No sabía cómo expresarlo, y lo lamento si he causado problemas. No quiero seguir comportándome de esa manera. Le sonreí, aliviada de que lo hubiera comprendido. El primer paso hacia la madurez es aprender a reconocer los propios errores, y en ese momento, Daniel había dado ese paso. No todo estaba solucionado, pero al menos había un punto de partida. Lo importante es que ahora lo entiendes, le dije. Tienes mucho potencial, Daniel. Si te enfocas, podrás lograr grandes cosas. Estoy aquí para apoyarte en ese camino. Nos quedamos unos momentos más en silencio, pero esta vez, la tensión en el aire había desaparecido.
Sentía que había logrado que la conversación no solo sirviera como un momento de enseñanza, sino también como una oportunidad para que Daniel entendiera mejor sus propias emociones. En los días siguientes a nuestra conversación, las clases con Daniel fueron más tranquilas. Aunque su actitud desafiante no desapareció por completo, había una diferencia notable en cómo se comportaba. Ya no intentaba llamar la atención de manera constante ni interrumpía el flujo de la clase. Se sentaba al fondo del aula, observando con atención, y cuando participaba, lo hacía de una manera mucho más controlada y respetuosa. Era como si algo en él hubiera cambiado, una especie de madurez que comenzaba a florecer lentamente. A pesar de que nuestra interacción en clase había mejorado, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en mi despacho. Las palabras de Daniel seguían resonando en mi mente. Aunque sabía que era algo que debía manejar con cautela y profesionalismo, había una parte de mí que no podía ignorar la sinceridad con la que había hablado. Había sido una confesión inesperada, pero no por ello menos auténtica. Sin embargo, sabía que debía mantener una distancia clara y firme. Mi papel como profesora era guiarlo, no involucrarme en sus sentimientos. A veces, cuando veía cómo me miraba en clase, recordaba lo que me había dicho, pero me forzaba a no darle mayor importancia. Era normal que los estudiantes, especialmente los más jóvenes, pudieran sentir admiración o confusión hacia figuras de autoridad. Pero debía asegurarme de que esas líneas no se cruzaran. Un día, después de una clase particularmente larga, me quedé en mi despacho revisando algunos trabajos. La universidad estaba tranquila, y el ambiente sereno me ayudaba a concentrarme. Estaba inmersa en mis notas cuando escuché un suave golpe en la puerta. «Profesora». Era Daniel, de pie en el umbral de la puerta, con una expresión que no había visto antes. Había algo más en sus ojos, una mezcla de nerviosismo y determinación. Lo invité a pasar, aunque no podía evitar sentir una ligera tensión. No había pasado tanto tiempo desde nuestra última conversación, pero algo en su manera de estar ahí me decía que esta visita no sería como las anteriores. «¿En qué puedo ayudarte, Daniel?», pregunté, intentando mantener el tono profesional y cálido que siempre usaba con mis estudiantes. Él avanzó lentamente hacia mi escritorio y, tras una breve pausa, se sentó frente a mí, exactamente como lo había hecho la vez anterior. Había algo distinto en su postura, como si estuviera cargando un peso invisible que no sabía cómo soltar. «He estado pensando mucho en lo que hablamos la última vez», comenzó, mirándome con seriedad. «Y me doy cuenta de que tenía que cambiar, no solo por lo que siento, sino porque no quiero seguir actuando de esa manera. Lo he estado intentando, de verdad». Asentí, reconociendo sus esfuerzos. Era evidente que Daniel estaba haciendo un esfuerzo consciente por mejorar, no solo en su comportamiento, sino también en cómo manejaba sus emociones. Pero entonces, su mirada cambió, volviéndose más intensa. «Sin embargo, no puedo evitar lo que siento», dijo, su voz baja pero firme. «No quiero que esto sea algo que afecte mi vida o mi desempeño en clase, pero necesitaba ser honesto una vez más». Tomé una respiración profunda, manteniendo mi compostura. Sabía que este era un momento crucial, tanto para él como para mí. «Daniel, te agradezco que seas sincero conmigo, pero como ya te dije antes, hay límites que debemos respetar. Es importante que comprendas que lo que sientes puede ser parte de algo temporal, algo que cambiará con el tiempo». Lo observé, buscando las palabras correctas que pudieran guiarlo sin hacerle daño. «La vida es complicada a veces, y sé que lo que estás experimentando ahora puede parecer muy grande, pero con el tiempo aprenderás a manejar estos sentimientos. Mientras tanto, quiero que sigas enfocado en tus estudios, en tu futuro. Eres un joven brillante, y tienes muchas oportunidades por delante». Vi cómo Daniel bajaba ligeramente la cabeza, como si estuviera reflexionando sobre lo que le había dicho. Era un momento difícil, tanto para él como para mí, pero sentía que era necesario ser clara y honesta. Después de aquella conversación, Daniel dejó el despacho con una mirada que reflejaba tanto resignación como alivio. Yo me quedé sentada en mi escritorio, dándole vueltas a lo que acababa de suceder. Sabía que había manejado la situación de la mejor manera posible, con cuidado y con el respeto que merecían sus sentimientos.
Sin embargo, sentía una ligera inquietud. Sabía que nuestra relación, aunque no había cruzado ninguna línea inapropiada, seguía siendo delicada. En los días siguientes, noté que Daniel había vuelto a su rutina, pero de una forma más serena. Participaba en las clases, seguía entregando trabajos de calidad, y su comportamiento general había mejorado considerablemente. Parecía haber encontrado un equilibrio entre lo que sentía y lo que debía hacer. Y aunque aún podía percibir que me observaba con esa mezcla de admiración y confusión, no intentaba acercarse de la misma manera intensa que antes. A pesar de todo, no podía negar que esa confesión había dejado una marca en mí. No era fácil dejarlo todo atrás, especialmente porque, de alguna manera, la vulnerabilidad de Daniel había despertado en mí ciertos recuerdos. Recuerdos de cuando yo era joven, llena de incertidumbre y emociones desbordantes, y de cómo las conexiones emocionales podían complicar lo que parecía ser una vida perfectamente ordenada. Un día, mientras caminaba por el campus después de una de mis clases, me encontré pensando en cómo había cambiado mi vida en los últimos años. Desde que me mudé a San Antonio, Texas, desde mi Colombia natal, había construido una vida que, aunque no perfecta, me había dado cierta estabilidad. Mi carrera como profesora era algo de lo que me sentía orgullosa, pero, a veces, el trabajo no lograba llenar ciertos vacíos emocionales. Mi matrimonio con Juan había sido una lección de cómo las cosas que una vez nos llenan de felicidad pueden desmoronarse con el tiempo. No lo culpo por lo que sucedió, pero es cierto que su desinterés progresivo nos llevó a una separación inevitable. Y aunque, en su momento, había decidido seguir adelante sin hijos ni compromisos mayores, ahora, al reflexionar sobre todo lo que había sucedido con Daniel, no podía evitar preguntarme si había tomado las decisiones correctas. Una tarde, después de un largo día de clases, recibí un mensaje de un colega. Había rumores circulando en la universidad. Al parecer, algunos estudiantes habían comenzado a notar la interacción entre Daniel y yo, y, aunque no había sucedido nada inapropiado, las habladurías en un ambiente universitario tienden a amplificarse rápidamente. Me sentí nerviosa, no porque hubiera algo que esconder, sino porque sabía que las percepciones de los demás podían fácilmente distorsionar la realidad. ¿Estás bien?, me preguntó mi colega cuando nos encontramos en el pasillo de la facultad. Sí, solo estoy preocupada por esos rumores, admití, intentando no mostrar demasiado nerviosismo. Mi colega asintió con comprensión. Es solo cuestión de aclarar las cosas. ¿Sabes cómo son los estudiantes? Siempre hay rumores, pero la mayoría desaparecen tan rápido como surgen. Aunque sus palabras pretendían ser tranquilizadoras, no pude evitar sentir una pequeña presión en mi pecho. No podía permitir que algo así pusiera en riesgo mi carrera, no después de haber trabajado tanto por llegar hasta donde estaba. Sabía que era el momento de ser firme, no solo con Daniel, sino también conmigo misma. Tenía que trazar líneas aún más claras para que no hubiera lugar a malinterpretaciones. Al día siguiente, tomé una decisión. Pedí a Daniel que nos encontráramos nuevamente en mi despacho, pero esta vez, la conversación sería diferente. Cuando Daniel entró a mi despacho esa tarde, había una atmósfera diferente. Esta vez, no estaba nervioso ni indeciso. Parecía más tranquilo, como si hubiera aceptado lo que fuera que estaba por venir. Yo, por otro lado, había pasado toda la mañana pensando en cómo manejar esta situación con el cuidado que requería. Los rumores que se habían desatado, aunque no habían causado problemas graves, eran una señal de que debía tomar acción antes de que las cosas se salieran de control. Lo invité a sentarse, como siempre, y por un momento, ambos nos quedamos en silencio. Estaba buscando las palabras correctas, sabiendo que lo que iba a decir marcaría un antes y un después en nuestra relación. Daniel, te llamé hoy porque hay algo importante de lo que debemos hablar, empecé, midiendo cuidadosamente cada palabra. Sabes que en la universidad, la percepción lo es todo, y últimamente han surgido rumores sobre ti y sobre mí. Sé que no hemos hecho nada inapropiado, pero la forma en que los demás ven las cosas puede afectar tanto tu vida como la mía. Él me miró, claramente sorprendido, pero mantuvo la calma. ¿Qué clase de rumores?, preguntó, su voz cargada de preocupación.
Algunos estudiantes han empezado a notar nuestra interacción, y aunque hemos sido profesionales en todo momento, no quiero que se malinterprete nada. No solo por mí, sino por ti. Eres un joven brillante, y lo último que quiero es que te veas afectado por algo así. Daniel asintió, y pude ver en su rostro una mezcla de arrepentimiento y entendimiento. Sabía que no era su intención causar problemas, pero era consciente de que su confesión y la manera en que se había comportado podrían haber dado lugar a malentendidos. No quiero que pienses que esto es un reproche, le aclaré, intentando que no se sintiera mal. Solo quiero asegurarme de que todo esté claro, y que podamos seguir adelante de la mejor manera posible. Mi prioridad es que sigas creciendo como estudiante, sin distracciones que puedan dañarte a largo plazo. Por primera vez, Daniel tomó la iniciativa en la conversación. Me miró directamente y dijo: Entiendo, profesora. No quería que esto se convirtiera en un problema, ni para mí ni para usted. Sé que cometí errores al principio, y lo lamento. Prometo que, a partir de ahora, mantendré todo en su lugar. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sus palabras me trajeron una gran tranquilidad. Sentí que finalmente habíamos alcanzado un entendimiento mutuo, uno basado en el respeto y la claridad de nuestras respectivas posiciones. Daniel era joven, y con el tiempo, seguramente aprendería a manejar sus emociones con más madurez. Mi labor era guiarlo, no solo en lo académico, sino también en cómo enfrentar las situaciones difíciles. Eso es todo lo que te pido, Daniel, le dije, sonriendo ligeramente. Tienes un futuro brillante por delante, y quiero verte triunfar. Él esbozó una pequeña sonrisa, la primera en mucho tiempo que no estaba cargada de tensión o confusión. Fue una sonrisa de gratitud, como si finalmente entendiera el valor de lo que estábamos construyendo juntos, no en el sentido romántico que había imaginado al principio, sino como una relación de mentor y estudiante, basada en la confianza y el respeto. Gracias, profesora. Lo haré mejor de ahora en adelante, dijo, antes de levantarse y dirigirse a la puerta. Lo observé mientras salía, sintiendo un alivio profundo en mi pecho. Sabía que había manejado la situación de la manera correcta, y que, a pesar de los desafíos, había conseguido guiar a Daniel hacia un camino más positivo y equilibrado. Los días posteriores a mi conversación con Daniel fueron mucho más tranquilos. Él parecía haber entendido la seriedad de la situación y mantenía una actitud discreta, centrado en sus estudios y en sus compañeros. Era evidente que había madurado, y eso me llenaba de satisfacción. No porque la situación fuera fácil de manejar, sino porque, como profesora, había logrado lo que siempre había querido, guiar a uno de mis estudiantes hacia una mejor versión de sí mismo. El rumor que circulaba en la universidad, afortunadamente, fue perdiendo fuerza con el tiempo. Como muchos de esos chismes, se desvaneció tan rápido como había surgido. Mis colegas no me hicieron preguntas incómodas y no parecía que el tema hubiese escalado más allá de los pasillos de la facultad. Aún así, me mantuve vigilante, asegurándome de que todo en mi relación con Daniel permaneciera estrictamente profesional. Un día, después de terminar una clase, decidí salir a caminar por los jardines de la universidad. Era una tarde tranquila, el aire era cálido y el sol empezaba a bajar lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Mientras caminaba, pensaba en cómo las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En cómo la vida puede traerte situaciones inesperadas que te hacen replantear muchas cosas. Mis pensamientos se dirigieron hacia mi vida personal. Desde que mi matrimonio terminó, había mantenido mi vida bastante sencilla. Mi trabajo era mi prioridad, y aunque había salido con algunas personas a lo largo de los años, ninguna de esas relaciones había florecido de la manera en que lo esperaba. A veces, me preguntaba si eso era lo que realmente deseaba, o si simplemente me había acostumbrado a estar sola. Era un pensamiento que, aunque no doloroso, siempre dejaba una pequeña sensación de vacío. De repente, escuché pasos detrás de mí. Giré la cabeza y vi a Daniel caminando hacia mí. Su rostro reflejaba una calma que no había visto antes. Me saludó con una sonrisa tímida,
y aunque en el pasado ese tipo de encuentros me hubieran hecho sentir cierta incomodidad, esta vez todo se sentía natural. «Profesora, ¿puedo caminar con usted?», me preguntó con respeto. Asentí, y seguimos caminando lado a lado, en silencio al principio, disfrutando de la paz que ofrecía el entorno. Después de unos minutos, Daniel rompió el silencio. «He estado pensando mucho en lo que hablamos», dijo. «Y quiero agradecerle por ser tan comprensiva. No sé si habría sabido cómo manejar todo esto sin su ayuda». «Daniel, todos pasamos por momentos complicados», le respondí con sinceridad. «Lo importante es cómo los enfrentamos y lo que aprendemos de ellos. No siempre es fácil, pero parece que lo has manejado muy bien». Él asintió, con una sonrisa que reflejaba orgullo y alivio. «Es verdad. Siento que he crecido mucho en estos últimos meses. Y aunque aún no sé exactamente qué quiero para mi futuro, al menos ahora tengo una mejor idea de cómo quiero enfrentar los desafíos que se presenten». «Eso es todo lo que puedo pedir», le dije, sintiendo una profunda satisfacción por haberlo acompañado en ese proceso. Seguimos caminando, y aunque la conversación fue corta, el silencio que la siguió fue cómodo. No había más peso en el aire, no más tensión. Daniel había encontrado su equilibrio, y yo, por mi parte, me sentía en paz con cómo habían resultado las cosas. Cuando llegamos a la puerta de la facultad, nos detuvimos y Daniel me miró una vez más, con la misma gratitud que había mostrado antes. «Gracias por todo, profesora. Realmente lo aprecio. Siempre estaré aquí si lo necesitas, Daniel. Sigue adelante, tienes mucho potencial». Nos despedimos, y mientras lo veía alejarse, supe que este sería un nuevo comienzo para ambos. Para él, un camino de madurez y crecimiento personal. Para mí, una lección de cómo, incluso en los momentos más inesperados, siempre se puede encontrar la forma de ayudar a los demás sin perder de vista lo que es correcto. Los días siguieron su curso, y la vida en la universidad recuperó su ritmo habitual. Daniel continuaba destacando en sus estudios, demostrando un enfoque que no había mostrado al principio del semestre. Me alegraba verlo prosperar, no solo en lo académico, sino también en cómo había aprendido a manejar sus emociones. Aunque la cercanía que alguna vez existió entre nosotros había cambiado, sentía que la relación profesor-alumno había alcanzado el equilibrio adecuado. Mi trabajo siguió siendo mi refugio. Me dedicaba a preparar mis clases con el mismo entusiasmo de siempre, disfrutando del proceso de enseñanza y del reto que cada nuevo grupo de estudiantes traía consigo. Sin embargo, algo en mí había cambiado tras toda esta experiencia. Me di cuenta de lo mucho que había crecido yo misma, no solo como profesora, sino como persona. El episodio con Daniel me recordó la importancia de establecer límites y de manejar cada situación con sensibilidad y madurez, especialmente en un entorno donde las relaciones humanas son tan complejas. Una tarde, mientras revisaba unos exámenes en mi despacho, mi teléfono sonó. Era mi amiga Laura, alguien a quien no veía desde hacía meses. Su voz alegre siempre traía un toque de luz a mis días más ocupados. «Diana, tenemos que vernos», dijo con entusiasmo. «Es hora de que te tomes un descanso de la universidad y te unas a una reunión con viejos amigos. Además, necesito que me cuentes cómo te ha ido. Sabes que siempre me intrigan tus historias de vida en San Antonio». Me reí ante su insistencia. Laura había sido una de mis amigas más cercanas desde que llegué a Texas, y aunque no nos veíamos con tanta frecuencia, cada vez que hablábamos, era como si el tiempo no hubiera pasado. «Está bien, me convenciste», respondí. «Creo que un cambio de aire me vendrá bien. Nos vemos el fin de semana». Colgué el teléfono y me recosté en mi silla, permitiéndome unos momentos de reflexión. Mientras los últimos rayos del sol entraban por la ventana, me di cuenta de que, aunque la vida me había puesto en situaciones complicadas, siempre había logrado salir adelante. El camino que había elegido como profesora me llenaba de orgullo, y aunque no siempre fuera fácil, sabía que estaba exactamente donde debía estar. El fin de semana llegó, y la reunión con Laura y nuestros amigos fue justo lo que necesitaba. Entre risas, anécdotas y buenos recuerdos, me di cuenta de lo importante que era mantener esas conexiones.
No importaba cuán inmersa estuviera en mi trabajo, siempre era fundamental encontrar el equilibrio y disfrutar de esos momentos con las personas que apreciaba. Al regresar a casa esa noche, me sentí renovada. Sabía que el capítulo de Daniel en mi vida había llegado a su fin de una manera positiva. Lo había guiado como debía, y ahora él estaba en el camino correcto para seguir creciendo. Por mi parte, me sentía más fuerte y con una claridad que antes no tenía. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi desayuno y observaba el amanecer desde la ventana de mi cocina, pensé en todo lo que había pasado desde que llegué a San Antonio. Mi vida había sido una serie de altibajos, de decisiones importantes y momentos de incertidumbre. Pero cada una de esas experiencias me había hecho la persona que soy hoy. Y aunque no sabía qué más me deparaba el futuro, me sentía lista para lo que viniera. Había algo reconfortante en saber que, a pesar de los desafíos, siempre había una forma de salir adelante. Cada decisión, cada palabra que había dicho, me había llevado a este punto. Ahora, podía mirar hacia adelante con la certeza de que todo estaba en su lugar, y que el futuro era un lienzo en blanco esperando a ser pintado. El amanecer en San Antonio siempre me llenaba de una tranquilidad especial. Ver los primeros rayos del sol iluminar la ciudad me recordaba cuán afortunada era de estar aquí, de haber encontrado un lugar donde construir una vida llena de propósito. Mientras me preparaba para el día, no podía dejar de pensar en lo lejos que había llegado desde mis primeros días como profesora, y como cada estudiante que había pasado por mi clase me había dejado una enseñanza diferente. En el aula, los días se sucedieron con una fluidez que me hacía sentir en control. Daniel, como siempre, participaba activamente, pero ya no buscaba más atención de la que sus logros académicos merecían. Había cambiado, y ese cambio se reflejaba en su manera de interactuar no solo conmigo, sino también con sus compañeros. Era evidente que el Daniel desafiante y rebelde que conocí al inicio del semestre había madurado, y verlo crecer de esa manera me llenaba de orgullo. Un día, después de una de mis clases, Daniel se acercó a mí en el pasillo. Esta vez, su postura era relajada y sus ojos ya no reflejaban la misma tensión de antes. Se detuvo a unos pasos de mí y, con una sonrisa tranquila, me habló. Profesora, quería agradecerle de nuevo por todo lo que ha hecho por mí. No solo en lo académico, sino también por ayudarme a ver las cosas con más claridad. Su sinceridad me conmovió, y sentí una profunda gratitud por haber podido guiarlo en ese camino. A veces, como profesora, me olvidaba del impacto que puedo tener en las vidas de mis estudiantes más allá de las lecciones y exámenes. Daniel, es un placer verte crecer, le respondí con una sonrisa. Has trabajado duro, y es evidente que estás en el camino correcto. Solo recuerda siempre seguir adelante con la misma determinación. Él asintió, y después de un breve intercambio de palabras, nos despedimos. Lo vi caminar hacia el grupo de sus amigos, ya con un sentido de pertenencia que antes no tenía. Había encontrado su lugar, y me alegraba haber sido parte de ese proceso. Los días siguieron su curso, y poco a poco, el semestre llegó a su fin. Las aulas vacías y los pasillos tranquilos me recordaban que cada ciclo académico era como una pequeña vida que nacía, crecía y eventualmente terminaba, solo para dar paso a otra. Miraba hacia el futuro, sabiendo que vendrían nuevos estudiantes, nuevos desafíos, y nuevas lecciones tanto para ellos como para mí. Un fin de semana, decidí tomar un tiempo para mí. Me dirigí al parque cerca de casa, buscando algo de paz en la naturaleza. Mientras caminaba entre los árboles, dejé que mis pensamientos vagaran por los últimos meses. Lo que había empezado como una situación cargada de incertidumbre, había terminado siendo una experiencia de crecimiento personal para ambos, Daniel y yo. Me senté en un banco a observar el lago que reflejaba el cielo despejado. Sentí una profunda calma al darme cuenta de lo mucho que había aprendido sobre mí misma en todo este proceso. No solo había reafirmado mi capacidad para manejar situaciones difíciles con profesionalismo, sino que también había descubierto nuevas capas de fortaleza y empatía dentro de mí. Mirando el horizonte, me pregunté qué vendría después. Sabía que, como siempre, habría momentos de duda y desafíos inesperados. Pero también sabía que, pase lo que pase, tenía la confianza y la claridad necesarias para enfrentar cualquier cosa que la vida me trajera.
En ese momento, bajo el cielo despejado de San Antonio, sentí una profunda paz interior. Mientras me alejaba del parque, el sonido de las hojas crujientes bajo mis pies me acompañaba, marcando el ritmo de mis pensamientos. Sabía que estaba cerrando un capítulo importante en mi vida. Lo que había empezado como un simple desafío profesional, se había convertido en una experiencia transformadora. No solo para Daniel, sino para mí también. Cada paso que di en este proceso me recordó que, a pesar de los obstáculos y los momentos de duda, siempre podemos aprender algo valioso de nuestras interacciones con los demás. La vida de una profesora nunca es sencilla, pero siempre es enriquecedora. Había tenido el privilegio de ver a muchos estudiantes crecer y madurar, y aunque el camino no siempre era claro, sabía que cada una de esas experiencias tenía un propósito más grande. Mi relación con Daniel, que al principio estuvo marcada por la incertidumbre y la confusión, se había convertido en un ejemplo de cómo los lazos que formamos pueden ser profundos y transformadores sin cruzar los límites de lo correcto. Llegué a casa esa tarde y me senté en la mesa de la cocina, observando cómo la luz del atardecer llenaba la habitación con un cálido resplandor. A mi alrededor, el silencio me recordaba lo mucho que había cambiado desde que me mudé a San Antonio. A pesar de haber dejado atrás mi vida en Colombia, había encontrado aquí un hogar, una comunidad, y un propósito en mi trabajo. Las conexiones que formé, los estudiantes a los que guié, todo formaba parte de algo más grande, algo que iba más allá de lo que podía ver en el día a día. Una notificación en mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un correo electrónico de Daniel. Aunque me sorprendió un poco, lo abrí con una sonrisa. En su mensaje, me agradecía una vez más por haber estado presente en su vida en un momento crucial. Me contaba que estaba planeando seguir sus estudios con una nueva determinación y que había decidido especializarse en un área que le apasionaba, algo que había descubierto gracias a nuestras conversaciones. Sentí una cálida satisfacción al leer sus palabras. Sabía que mi trabajo con Daniel había concluido, y que ahora él estaba listo para enfrentarse a nuevos retos por su cuenta. Pero esa sensación de haber hecho una diferencia, por pequeña que fuera, me recordaba por qué había elegido esta profesión en primer lugar. Las vidas que tocamos como profesores no siempre nos devuelven gratitud inmediata, pero saber que había dejado una marca positiva en su vida era suficiente para mí. Terminé de leer el mensaje y me quedé unos minutos reflexionando. La vida siempre nos presenta desafíos, pero lo que importa es cómo los enfrentamos. Había guiado a Daniel, y a muchos otros antes que él, y lo seguiría haciendo. Pero al mismo tiempo, también había aprendido de ellos. Esa es la belleza de la enseñanza, es un proceso que nunca se detiene, un constante intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones de vida. Me levanté de la mesa y miré por la ventana una vez más. El sol se ocultaba lentamente detrás de los edificios, y con él, un ciclo más se cerraba. No sabía qué me esperaba mañana, ni con qué nuevos estudiantes me encontraría, pero algo estaba claro, estaba preparada. Estaba lista para seguir adelante, para enfrentar lo que viniera, sabiendo que cada experiencia, cada reto, y cada historia tendría un impacto, tanto en ellos como en mí. Con una última mirada al cielo teñido de colores cálidos, supe que estaba lista para el próximo capítulo. La vida, como siempre, seguiría su curso, pero esta vez lo haría con una nueva perspectiva, una paz interior que me guiaba hacia adelante, con confianza y esperanza. Si esta historia te ha gustado, te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrada si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impactante. Impactante.